Buenos días, bendiciones. Espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a continuar con estas reflexiones que nuestro Padre Celestial nos ha estado dando a través del libro de Proverbios. Hoy continuamos en Proverbios 14, del versículo 1 al versículo 13. Dice así: la mujer sabia edifica su casa, la necia con sus manos la destruye. El que va por buen camino teme al Señor, el que va por mal camino lo desprecia. De la boca del necio brota arrogancia, los labios del sabio son su propia protección. Donde no hay bueyes, el granero está vacío, pero con la fuerza del buey aumenta la cosecha. El testigo verdadero jamás se engaña, el testigo falso propaga mentiras. El insolente busca sabiduría y no la halla. Para el entendido, el conocimiento es cosa fácil. Mantente a distancia del necio, pues en sus labios no hallarás conocimiento. La sabiduría del prudente es discernir sus caminos, pero el necio lo engaña su propia necedad. Los necios hacen mofa de sus propias faltas, pero los íntegros cuentan con el favor de Dios. Cada corazón conoce sus propias amarguras, y ningún extraño comparte su alegría. La casa del malvado será destruida, pero la morada del justo prosperará. Hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. También de reírse duele el corazón, y hay alegrías que acaban en tristeza. Cuando yo leía estos versículos, el Señor me hacía pensar en el versículo 1 y en el versículo 12. ¿Por qué? Porque el versículo 12 dice que la mujer sabia edifica la casa, pero la necia la destruye. Y si vemos el versículo 12, dice: hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Entonces, el Señor me hacía pensar de que la persona sabia edifica su casa. ¿Sabe por qué? Porque es una persona que sabe tomar decisiones. Es una persona que ha aprendido que cada decisión que tiene que tomar debe de entregársela a Dios. Y yo diría que no solo la mujer sabia la que edifica su casa, también el hombre sabio, y el hombre necio la puede destruir. En ese entonces la mujer era la que se encargaba de todo el quehacer de la casa, de la crianza de sus hijos, y era la que administraba gran parte del dinero. Entonces, muchas veces nosotros terminamos sumidos en la escasez, en la pobreza, es porque somos malos administradores de lo que el Señor nos ha dado y necesitamos sabiduría, ¿sabe? Por eso el versículo 12 me llamaba poderosamente la atención, porque dice que hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero su final es camino de muerte. O sea, es camino que nos va a llevar a algo malo. Mire que dice aquí: el que va por buen camino teme al Señor, pero el que va por mal camino lo desprecia. Versículo 2 dice: de la boca del necio brota arrogancia, los labios del sabio son su propia protección. Donde no hay bueyes, el granero está vacío, y con la fuerza del buey aumenta la cosecha. En estos 3 versículos el Señor nos da 3 puntos importantes. El primero es que debemos escoger seguir el camino del Señor, porque ese es el camino donde vamos a tener el favor de Dios. Como decía Moisés: si tu presencia no va conmigo, no me hagas salir de aquí, no permitas que tome esa decisión. Y así tiene que hacer usted. Antes de tomar una decisión, entréguesela a Dios y verá que usted verá el favor del Señor en todo lo que usted haga. Y pídale que le dé discernimiento para entender qué es lo mejor. Dice: de la boca del necio brota arrogancia, los labios del sabio son su propia protección. ¿Sí ve? El sabio sabe hablar. Otra cosa que lo veíamos en estos dos últimas reflexiones que hemos visto, la importancia de hablar. Dice: donde no hay bueyes, el granero está vacío, con la fuerza del buey aumenta la cosecha. O sea, todo tiene un esfuerzo. El Señor nos llama al esfuerzo. El buey es representación del esfuerzo, del trabajo duro.
Dice, el testigo verdadero jamás se engaña, el testigo falso propaga mentiras. ¿Sí? Otra vez el Señor llamándonos a que hablar la verdad y a tener cuidado con lo que hablamos, a no atarnos con nuestras palabras. Versículo 6 dice, el insolente busca sabiduría y no la halla, pero para el entendido el conocimiento es fácil. ¿Sí ve? El Señor, cuando somos personas que el sabio, quiero que entienda algo, el sabio no se las sabe todas, pero el sabio es una persona humilde y que ha reconocido que necesita de Dios en su vida diaria. Ha reconocido que sin Dios no puede, que Dios es la fuente de su conocimiento. Entonces, cuando esa sabiduría viene de parte de Dios, ese entendimiento, ese discernimiento, el adquirir conocimiento se vuelve fácil. El entender lo que tenemos que hacer se vuelve fácil. Dice, mantente a distancia del necio, pues en sus labios no hallarás conocimiento. Si ve lo que hablamos, la reflexión de ayer y antier, es necesario que usted y yo escojamos bien con quién nos relacionamos, quién permitimos nosotros que influencie sobre nuestras vidas. Porque no todos tienen la sabiduría, no todos tienen el conocimiento, no todos muestran con sus frutos que han alcanzado la meta. Dice, la sabiduría del prudente es discernir sus caminos, pero el necio lo engaña su propia necedad. ¿Sí ve? El necio es aquella persona que aunque escucha la palabra de Dios, aunque escucha el consejo de Dios, la instrucción de Dios, no le importa, no le interesa. Se engaña a sí mismo, ¿sabe? Yo creo que eso es lo peor, engañarse a uno mismo. Aquí en Colombia hay un dicho muy popular que dice, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Y eso es una gran realidad. Aquel que no quiere dejarse ayudar, aquel que no quiere dejarse instruir, es muy difícil que alcance algo bueno en la vida. Dice, los necios hacen mofa de sus propias faltas, pero los íntegros cuentan con el favor de Dios. ¿Sí ve? La persona que es necia hasta se alegra de sus malas decisiones, se alegra de lo malo que ha hecho y se mofa y se alegra de hacer lo que no le agrada a Dios. Versículo 10 dice, cada corazón conoce sus propias amarguras y ningún extraño comparte su alegría. Y dice la palabra del Señor que el Señor es el que conoce los corazones. Y es que quiero que usted entienda eso, porque a veces nuestras intenciones nos engañan, las intenciones de nuestro corazón. Por eso dice aquí, la casa del malvado será destruida, pero la morada del justo prosperará. ¿Sí ve? Versículo 1 nos decía que la mujer sabia, y yo diría el hombre sabio, edifica su casa. Dice, la morada del justo prosperará. La morada de aquel que reconoce a Jesús, de aquel que dice, Señor, yo necesito tus consejos, necesito tu corrección, tu disciplina, como hablábamos el día de ayer. Entonces terminamos, hay caminos que al hombre le parecen rectos, pero que acaban por ser caminos de muerte. Y dice, también de reírse duele el corazón, y hay alegrías que acaban en tristeza. ¿Sí ve? Hay alegrías que acaban en tristeza, hay caminos que al principio nos parecen correctos, hay decisiones que al principio nos parecen muy buenas, pero al final no nos van a traer nada bueno. Entonces es importante que usted y yo hoy entendamos que necesitamos de la guianza, del discernimiento que viene de parte de Dios, de la sabiduría que viene de parte de Dios, de la inteligencia que viene de parte de Él, para tomar decisiones que no pongan en peligro nuestro hogar, que no pongan en peligro a nuestros hijos, que no pongan en peligro nuestras vidas, nuestro futuro. ¿Sabe? Yo he entendido algo, Dios es el único que conoce mi futuro. Él es el único que conoce qué es lo que yo verdaderamente necesito. Y yo quiero que usted entienda eso hoy. Dios sabe qué es lo que verdaderamente usted necesita. Dios sabe qué es lo que verdaderamente usted debe de hacer. Por eso entréguele cada decisión. Y entienda que la sabiduría que viene de parte de Dios le ayudará a tomar las mejores decisiones en su vida.
Dígale, Señor, dame sabiduría, dame entendimiento, dame discernimiento para saber elegir qué es lo que viene de ti y qué es lo que no viene de ti. Dígale, Señor, y si en algún momento tomo una decisión mala, una decisión que me pueda llevar a la destrucción de mi hogar, a la destrucción de mi vida, dígale, Señor, interrúmpela, no permitas que se lleve a cabo. Dígale, Señor, tú eres el que abre y cierra puertas, el que abre puertas que nadie puede cerrar y el que cierra puertas que nadie puede abrir. Dígale, Señor, si tienes que cerrar puertas en mi vida, ciérralas, Padre. Pero si es necesario que me abras puertas en mi vida, ábralas, Señor, guíame. Tú eres mi proveedor, eres mi sustentador, eres quien me guía, eres la luz en mi camino. En el nombre de Jesús, amén. Que el Señor te bendiga, que tengas un excelente día y que las bendiciones de Dios te alcancen.